¿Qué piensa Juan Urrea del Centro Democrático sobre la llegada de militares estadounidenses a Colombia? Julio, nuestra cooperación con los Estados Unidos es amplia y detallada. Yo creo que la cooperación más importante que ha tenido el país es el Plan Colombia. Es una amplia capacidad de recursos que permitió en su momento combatir el narcotráfico. Esa vez se modificó para poder combatir también el terrorismo. Yo creo importante, no es necesaria una validación del Congreso y demás, ya que hace parte de los tratados y además solo es una asistencia técnica y demás frente al tema militar, Julio. Sí, ¿qué opina Julián Rodríguez de la llegada de militares estadounidenses a Colombia y por qué la tormenta política? Julio, pues es evidente que es un hecho bastante preocupante para la paz de la región, porque es evidente que los intereses de los Estados Unidos es de incendiar a Venezuela y en ese sentido Colombia está actuando junto con el gobierno del presidente Iván Duque a través de un acto de subordinación y servilismo hacia los intereses del presidente y del gobierno de Donald Trump, afectando y atentando contra la soberanía nacional de nuestro país, como lo expresa como un principio constitucional que tenemos y que además están violando la Constitución y haciéndolo de manera ilegal. En ninguna parte de la Constitución, Julio, se autorizan de que tropas de otros países, pero en este caso de Estados Unidos, puedan operar o asentarse en nuestro territorio nacional en ese sentido. Entonces yo creo que sí es bastante grave la expresión y este hecho que estamos evidenciando en Colombia. Además que se está pasando por encima del Congreso de la República, que es el único que tiene la potestad de autorizar el tránsito de tropas en Colombia. Y el presidente Duque se está pasando por la faja al Congreso de la República y así mismo lo ha expresado el presidente del Senado, haciéndole un llamado de atención al presidente Iván Duque. Sí, plantea Julián Rodríguez, en este caso Juan Urrea, que es una manera de quizás para incendiar a Venezuela y que se está pasando por encima del Congreso. Juan Urrea, ¿qué piensa sobre este tema? Colombia tiene hoy un mayor problema que el que tiene con Venezuela. Nosotros, hace poco el periódico El Tiempo, el domingo, decía que el número de disidencias de las FARC se ha multiplicado por 2. En eso seguimos teniendo el ELN y en eso nuestro principal problema es el narcotráfico. Nosotros seguimos teniendo unas estructuras criminales en todo el territorio y que ha sido muy difícil combatir. Pasaron 8 años del gobierno Santos en que los cultivos de drogas crecieron, en que eso de que crezcan los cultivos de drogas finalmente significa que hay redes criminales, y en eso yo creo que es la cooperación que da los Estados Unidos. Frente a eso, no es tránsito de tropas, no es un tema de cooperación, y frente a esa cooperación nosotros hemos tenido varios y muchísimos temas de entrenamiento. Usted recordará que gran parte de esa cooperación terminó envuelta en un tema de secuestro. Unos contratistas de los Estados Unidos terminaron secuestrados justamente porque estaban haciendo temas de cooperación frente al narcotráfico, y así justamente en enero también hubo un tema de entrenamiento con militares estadounidenses. Entonces no es necesario el tema de negociar un tratado internacional y demás, además cuando Colombia, tras el gobierno Santos, también hace parte de una red operacional de la OTAN. Sí, Carolina, ¿por qué cree que algunos sectores piensan que podría ser una oportunidad para que los Estados Unidos desde Colombia ataque a Venezuela? Pues porque es que acá hay algo que vale la pena resaltar y reconocer, y es que no estamos únicamente en una discusión legal y constitucional, estamos en una discusión geopolítica, y eso, digamos, está súper decantado, está estudiado. Sabemos que Colombia es un aliado, digamos, estratégico del gobierno de los Estados Unidos, digamos, esto ha sido, como muy bien lo dice Juan, desde el Plan Colombia. Pero también tenemos del otro lado de la mesa a Venezuela con aliados absolutamente fuertes como Irak, que hace unas semanas desembarcaba o llegaban a sus aguas buques. Entonces uno siente que esto es como mostrar los dientes unos con otros. Entonces, como está la garrotera, que es apenas natural por toda la situación que pasa en Venezuela, pues acá se están discutiendo son los métodos de cómo se interviene, si se interviene o no se interviene. Entonces, todo eso está pasando hoy en el país con una implicación que en mi criterio es de pronto de las más
resaltables, y es que la constitución política es clara. Han habido varios constitucionalistas que se oponen a la medida de que no haya autorización del tránsito de tropas extranjeras en el territorio pues, colombiano, que es más o menos lo que indica el artículo 173 de la Constitución Política colombiana. Eso no es una cosa menor y no es para dejar pasar con ligereza, porque de alguna forma lo que nosotros estamos acá discutiendo y debatiendo es la legitimidad, y estamos ante una situación que no es menor y que tiene que tener toda la discusión desde todos los espectros políticos, entendiendo pues también que han habido pronunciamientos por parte del presidente del Senado, donde claramente le indica al presidente que siente que esta es una atribución del Senado de la República, y eso no es una cosa menor, insisto. Hay declaraciones de constitucionalistas de talla nacional que están indicando precisamente por qué también la medida es inconveniente, digamos, con un adimento a esta discusión, y es la nota de prensa de la Embajada de los Estados Unidos dice que las tropas van a estar acá, pero no nos indican tiempo. Y entonces uno dice, ok, los gobiernos se manifiestan a través de actos administrativos, ¿cierto? Esos actos administrativos tienen que tener una claridad suficiente precisamente para evitar cualquier tipo de especulación. Y cuando digo esto necesitamos saber exactamente a qué vienen, dónde van a estar, cómo van a estar, o sea, que nos permita también tener claridad. Y finalmente creo que ese es el llamado, y por eso fue que se prendieron las alertas, porque de no estar claro en las comunicaciones institucionales por parte de los medios colombianos, encontramos que sí, la primera respuesta pues no es nuestra, pues yo creo que aparece todo este clamor apenas necesario de todos los sectores políticos. Sí, Julián Rodríguez, ¿por qué el pueblo cree que esta sería una amenaza para la paz de la región y de Colombia? Pues Julio, por la naturaleza misma de las actuaciones del gobierno de los Estados Unidos en los últimos años. O sea, esta no es la primera amenaza que se está viendo de Estados Unidos frente al mundo. Ellos han estado en guerras como la de Irak, como la de Afganistán, como en Siria, donde lo que podemos ver es que esas actuaciones que han hecho en otras partes del mundo generalmente lo que hacen es incendiar a la región, no solamente por la cantidad de muertos que generan, sino también por la cantidad de migrantes y de desmanes que se generan alrededor. Entonces, eso es un llamado que nosotros tenemos que también ser muy conscientes. O sea, si se incendia Venezuela, si se arma una guerra en Venezuela, ¿hacia dónde van a venir los venezolanos? ¿Sí? O sea, todos esos males que vamos a presenciar allá, pues también van a terminar afectando de gran manera al pueblo colombiano, porque vamos a terminar metidos en esta situación. Esas actuaciones o esas intervenciones de los Estados Unidos no son como en las películas que en una noche llegan y se meten a la casa presidencial y sacan al presidente y listo, ¿no? Eso son, lo que ha quedado demostrado es que son periodos de años de guerra que terminan afectando la vida económica, social, de todo tipo de las naciones que están alrededor de donde se generan esas guerras. Entonces yo sí creo que definitivamente el presidente Iván Duque se equivoca permitiéndole en este acto de servilismo al gobierno de Trump de que vengan estas tropas, que además no, en ninguna parte de la Constitución está autorizado para que esas tropas puedan venir a hacer presencia, operen o se asienten aquí en este territorio nacional. Sí. Lo único que está expresado es en el artículo 173 de la Constitución Política, que ellas se puede permitir el tránsito de tropas extranjeras en el territorio de la República. Y aún así, si se permitiera el tránsito, tendría que ser aprobado por el Senado, cosa claro, que ni siquiera estamos viendo en este caso. Entonces, definitivamente sí es un hecho bastante nefasto que está afectando un principio constitucional que tenemos en nuestro país, que es el de la soberanía nacional. Sí. Yo le pregunto a usted, Julio, ¿usted cree que esos militares de los Estados Unidos van a venir aquí a ponerse al servicio de los militares de Colombia o al contrario? Yo creo que es al contrario y eso va a afectar bastante los intereses de la nación. Sí, quiero saludar a esta hora en esta mesa de trabajo virtual al doctor Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa de nuestro país. Actualmente es el presidente de Pro Bogotá Región. Doctor Juan Carlos Pinzón, bienvenido a Ecos del Conveima, el departamento del Tolima. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, por favor, habilitar el micrófono, doctor Juan Carlos Pinzón, para poderle escuchar. Estamos a esta hora en vivo y en directo a través de Ecos del Conveima. Sí, señor, creo que ya lo habilité. Sí, señor, le escuchamos perfectamente. Doctor Juan Carlos Pinzón, bienvenido a Ecos del Conveima. Pues hombre, mucho gusto, encantado de estar con usted y con Ecos del Conveima. Hace bastante no estábamos nuevamente conectados. Y bueno, encantado de
compartir con el departamento del Tolima. Usted sabe que tengo muchas razones para quererlo y lo conozco de arriba abajo, como se dice. Sí, doctor Juan Carlos Pinzón, estamos en una mesa de trabajo con jóvenes de la región que pertenecen a diferentes sectores políticos y usted ya ha escuchado la opinión que vienen manifestando. Como el ministro de Defensa, ¿qué piensa de lo que es la llegada de militares estadounidenses a nuestro país y por qué se genera esta tormenta política? Pues hombre, a mí me da la impresión que los únicos que deben estar preocupados son los afines a grupos terroristas, los que han tenido nexos con organizaciones criminales o aquellos que de una u otra manera ven el tema del narcotráfico y de la minería criminal como un tema que se justifica y que de alguna manera se permite que haya violencia en el país por cuenta de ese tipo de organizaciones. Mire, yo le quiero hablar francamente y con experiencia y con historia. El hecho de que lleguen unidades militares de los Estados Unidos a Colombia a entrenar personal colombiano no tiene de nuevo nada. Esto lleva cerca de 50 años. Desde el Tratado de 1952 se vienen dando permanentemente misiones de entrenamiento de personal norteamericano aquí y de personal colombiano incluso en los Estados Unidos. En los últimos años, en el tiempo en que yo era ministro, mucha gente nuestra fue a los Estados Unidos y a otros países a precisamente enseñar de la experiencia colombiana. Y es que hay que cooperar, porque el crimen del terrorismo, del narcotráfico, de la minería criminal, no es un crimen local, no conoce fronteras, es crimen transnacional. Y por lo mismo, para proteger la vida de los ciudadanos, para proteger la vida de las personas, es necesario tener cooperación, trabajo conjunto que permita perseguir a esa criminalidad. Debo recordar que en el caso, por ejemplo, de Colombia, desgraciadamente, por muy malas decisiones que se tomaron, y que, como es bien sabido, yo no compartí y tuve que apartarme, pues hoy en día el narcotráfico es 5 veces más grande de lo que era en el 2013. Se ha venido reduciendo la capacidad de las Fuerzas Armadas para proteger a la gente y parte de la consecuencia es que hoy en los territorios más apartados del país la tasa de homicidios ha venido subiendo, la muerte de líderes sociales ha sido evidente por ausencia de control precisamente de la fuerza pública, de las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen como misión primordial proteger la vida de las personas, proteger los derechos de los colombianos sin distingo de pensamiento político. Pero para que esto se dé, pues hay que tener las capacidades y los instrumentos necesarios. Creo que hay mucha molestia también, seguramente en Venezuela, pero no por el pueblo venezolano, que está desesperado, pasando trabajo. ¿O es que no se han dado cuenta aquí de los 2 millones de venezolanos que están todo el tiempo precisamente sufriendo y pasando tanto trabajo aquí en nuestro país? Y no están aquí por gusto, están aquí por hambre, por necesidad, por maltrato, por persecución. Pues allá en el régimen del señor Maduro está claro, como se ha venido demostrando incluso en tribunales internacionales, que parte de sus actividades es la actividad del narcotráfico y la actividad de la minería criminal del oro y del coltan. Es decir, buena parte de las actividades de ese régimen hoy viven de cuenta de esos recursos. Y no es secreto para nadie que, por ejemplo, el atentado a la Escuela de Policía General Santander, además de los atentados que permanentemente ocurren en Arauca, norte de Santander, en Antioquia, en el Cauca por parte del ELN, pues tienen a la comandancia del ELN viviendo hace 15 años sin ningún riesgo en territorio venezolano y desde allá ordenan acciones contra el pueblo colombiano. ¿Y qué decir del caso del tal Santrich? Un criminal que además volvió a temas de narcotráfico, que nunca dejaron sus nexos y que incluso organizaron unas llamadas disidencias o retaguardia y de inmediato pudieron salir corriendo para Venezuela a correrse allí. Entonces, me parece que esa gente seguramente está incómoda, pero para incluso tranquilidad de esos que están incómodos, que este tipo de acciones de presencia de tropas de asistencia técnica, de entrenamiento, pues no tiene misiones operacionales, no es permitido en Colombia que eso ocurra, no ha ocurrido y por lo mismo más bien deberíamos verlo todos como buena noticia, no los de un sector político, los de otros, sino toda la sociedad. Oiga, venimos a fortalecer el profesionalismo, el entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas para que protejan a líderes sociales, para que protejan a campesinos, para que protejan a ciudadanos y eso sí, para que persigan bandidos, para que persigan narcotraficantes, para que persigan criminales, no importa el brazalete que se quieran poner. Yo creo que eso es bien importante y pues en buena hora esto está ocurriendo. Así que más bien basado en la experiencia y en muchos años
de haber precisamente visto cómo esa cooperación internacional ha contribuido al progreso del país, pues en buena hora, ahora que se había bajado la guardia a partir del año 2015, pues es bueno que se suba la guardia, y eso sí, que se preocupen los bandidos y los delincuentes, no la gente de bien, que sienta más bien que va a tener más posibilidades de unas fuerzas armadas que las pueden proteger y que los deben defender. Sí, se equivocó quizás el presidente del Congreso, Lidio García, al exigirle al presidente Duque de que debía existir una autorización en ese entorno ya administrativo y un poco político sobre el tema de la Carta Política y el artículo 173 y todo esto también que ha generado una controversia anexo a lo que usted explica, y es el temor en Venezuela y también de algunos sectores políticos de la llegada de militares a Colombia. Sabe que una de las cosas que le preocupa a uno hoy a veces en el liderazgo de la política en Colombia es que a veces reaccionan más por las tendencias de redes sociales o por lo que el ruido que se esté generando que con la cabeza fría y la razón. Quienes ejercen la autoridad y quienes ejercen las dignidades de las instituciones del Estado tienen que ser ponderados y mirar, pues, por supuesto, todas las opciones jurídicas y todos argumentos que están sobre la mesa. Yo respeto mucho al senador García, es el presidente además del Congreso de Colombia y merece además mi consideración y mi respeto, pero tal vez no se había informado de que en los últimos 30, 40 años, cada cierto tiempo han venido misiones de entrenamiento que han contribuido mucho a la destrucción de los carteles de la droga, a la destrucción de la capacidad del grupo FARC y a golpear a las distintas estructuras de las bandas criminales. Y eso es lo que le conviene a que sea un Estado protector, defensor de la gente, que permita, que ejerza sus derechos. Y para eso, pues obviamente hay que de organizaciones que desgraciadamente no tienen sino el dinero o de imponer ideologías trasnochadas, que todos sabemos han fracasado y que de una u otra manera pues le hacen daño al pueblo colombiano. Dios no permita que eso ocurra, y más bien ojalá podamos tener unas Fuerzas Armadas al servicio de todo el pueblo, no de ningún sector, no de un grupo, sino de todo el pueblo, en protección de las personas, en protección de la gente y en contra de criminales y de amenazas a la ciudadanía de nuestro país. Sí, por último, doctor Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, agradeciéndole su diálogo con Ecos del Conveima. Muchos dicen que quienes no quieren que lleguen los militares de Estados Unidos a Colombia es porque son cómplices quizás de los bandidos de nuestro país, que no quieren que nos ayuden a combatir a estos sectores que le han hecho tanto daño a nuestro territorio nacional y al mundo con el tema del narcotráfico. Le soy franco que esa es la impresión que me queda. Yo he visto mucho político asociado al proceso 8000 bravo con esto, pero es que el proceso 8000 tenía el narcotráfico de por medio. He visto a mucho político asociado al grupo FARC, que todos sabemos que era un grupo terrorista y narcotraficante, que en buena hora muchos ya no quieren estar en eso, a esos hay que cuidarlos, respetarlos, pero al que esté en actividad violenta y criminal, pues hay que perseguirlo. He visto mucho político afín a temas del ELN y he visto a mucho político afín al Clan del Golfo y a caparrapos y esas estructuras de banda criminal también poniendo cara de molestos. Ahí es donde empiezan uno a hacer afinidades y empiezan a decir, entonces aquí los que están poniéndose bravos y están temerosos son los que tienen o nexos con el régimen de Maduro o nexos con estructuras y de una u otra manera ponen entonces un argumento político que todos sabemos no es razonable. Y al contrario, cada vez que matan un líder social, eso sí, se pone el grito en el cielo como debe ser. A propósito, yo pongo el grito cada vez que matan a una persona en Colombia, por cuenta precisamente de esas actividades ilegales y criminales. Y ahí entonces es donde más bien deberíamos estar todos, desde todos los puntos de vista, pidiendo que tengamos un Estado fuerte, con una justicia fuerte, que persiga cuentes, donde no haya impunidad para corruptos, no haya impunidad para criminales de lesa humanidad, no haya impunidad para personas que atentan contra la tranquilidad y la vida de nuestros ciudadanos. Doctor Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, gracias por estar aquí en Ecos del Conveima y el Departamento del Tolima. Hombre, encantado. Ha sido un placer de verdad volver a Ecos del Conveima y un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan en el departamento.
Muchas gracias por estar con nosotros. Carolina Torres, ¿qué opina de lo que ha dicho Juan Carlos Pinzón, el ministro de Defensa? Varias cosas. La primera es, yo entiendo la posición del exministro, pues parte, digamos, de su tiempo en la función pública fue dedicada en este enfoque de seguridad pública frente al narcotráfico. Las cifras están dadas, no hay que profundizar de el fracaso que hemos tenido contra la lucha del narcotráfico, y eso tiene mucho que ver con cómo se lucha contra el narcotráfico, entender que vino el acuerdo de paz y que el acuerdo de paz también puso unas cartas sobre la mesa y tienen un rango constitucional. No sé si esos tratados de cooperación en qué rango constitucional están como para poder nosotros decir que hay que al menos hay un choque de constitucionalidad al que nos estamos enfrentando. Y yo creo que frente a menciones sin justificación más allá que hace el ministro de si estamos o no preocupados por los venezolanos, tan preocupados estamos que estamos haciendo este debate. Y fíjese usted que de hecho en el plan de desarrollo de Ibagué nada se dice de la población venezolana. Entonces acá simplemente se están poniendo unas alertas que, insisto, son necesarias, y subir la guardia sería cumplir primero eso que se acordó no con las FARC, sino también con el país frente a la erradicación manual, porque sí es cierto que el narcotráfico sigue polulando, y más donde no ha estado el Estado históricamente. Y eso tiene una implicación, Julio, y es que la única forma de que llegue al Estado, al territorio, no puede ser la acción militar. Nosotros ya vivimos esas páginas en Colombia y no es la única forma, y debería ser a través de instituciones fuertes, a través de procesos productivos que permitan a los campesinos también superar esta nefasta época, porque es que el narcotráfico subsiste también es que hay consumidores alrededor de la coca, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces creo que el enfoque de salud pública podría ayudarnos a ser, como lo dice el ministro, ponderados, y entender que lo que estamos aquí hablando no tiene nada que ver con Santrich, que lo de Santrich sí es lamentable, que ojalá y lo capturen porque incumplió los acuerdos de paz, pero que no desviemos el debate a discusiones únicamente políticas, y que pongamos las discusiones sobre las personas a las que afectan medidas que son abiertamente inconstitucionales, como no lo digo yo, sino como lo dicen personas como un ex constituyente colombiano. Y eso de que hay misiones de entrenamiento, pues nosotros las entendemos, pero esas misiones de entrenamiento, insisto, no son una bobada y tienen que ser claras para el pueblo colombiano, y lo que estamos acá es exigiendo claridad, y en esa claridad es la que uno espera de una actuación de esa envergadura. Si saben que hay tantas complejidades respecto a esta acción militar, pues entonces, hombre, pues sean claros y explíquenle a las personas por qué están los militares acá. Sí o no están, porque de hecho esta mañana leía, y Semana en Vivo dice dónde van a estar los militares. Y no es una operación únicamente aquí en Tolemaida, en Melgar, sino que dice que van a estar en Norte de Santander, que van a estar en Meta, que van a estar en Nariño, y es ahí donde está el debate. El debate está entendiendo cuáles van a ser las funciones, quiénes son las personas que vienen y a qué vienen, porque parece muy insulso el argumento de la cooperación, pero yo digo cooperación ¿para qué? Si es para luchar contra el narcotráfico, digamos, ahí hay una claridad. Y se obvia el paso constitucional de la aprobación del Senado y la manifestación del Consejo de Estado. Entonces claro, sí está en jaque la soberanía nacional, y yo creo que ahí hay que ser responsables también, Julio, con las declaraciones que se hacen en medios, porque el Plan Colombia, pues nosotros lo vivimos y sabemos lo que pasó ahí, pero también sabemos que hay una niña que se violó en Melgar por tropas estadounidenses y que sigue eso en la impunidad. Entonces hay muchas cosas que uno podría aquí votar de manera irresponsable, y creo que no es el hecho y no debe ser. Y hay que decirlo, estamos en un conflicto de baja intensidad donde uno de los peleados es Venezuela, que está aquí enseguida, y que nosotros no deberíamos meternos en esa pelea, digo, en ser un actor que de pronto resulte involucrado de manera negativa, porque hay implicaciones migratorias para el país que trae graves afectaciones, y lo mejor que nosotros podemos esperar es que eso acabe de una vez por todas, sí, pero que no tampoco digamos, tenga costos de vidas colombianas, ni que esto afecte la soberanía. Sí, Juan Urrea, ¿qué opina de lo que ha dicho el exministro de Defensa en golpe de opinión? Pero tenemos que hacerlo muy ágil porque se me acaba el tiempo. Sí, Julio, no, en parte totalmente de acuerdo frente a los temas de que es un tema de cooperación para combatir el narcotráfico. En efecto, el presidente Juan Manuel Santos
lo que hizo fue disminuir la capacidad del ejército para poder negociar con las FARC. Usted recordará que en el acuerdo con las FARC se decía que quienes iban a eliminar los cultivos ilícitos iban a ser las FARC. Y en eso yo creo importante la cooperación de los Estados Unidos, un plan Colombia que sigue vigente. El presidente Santos lo dejó vigente. Y además del tema militar hay unos temas de cooperación social y demás. Eso es positivo. Yo creo que Colombia tiene un tema de peligro que también es un peligro para la región. Usted recordará que las disidencias de Guacho fueron las que terminaron asesinando periodistas del Ecuador. Las FARC o las disidencias de las FARC son una amenaza para la región. Vea ya cuánto han avanzado frente a la multiplicación de sus tropas y demás. Esa cooperación es importante y yo creo positivo el tema de que haya una cooperación con Estados Unidos, Julio. Julián Rodríguez, también gracias por estar con nosotros y su opinión sobre lo que ha dicho Juan Carlos Pinzón, el ministro de Defensa. Julio, muchas gracias. No, yo quiero desvirtuar dos argumentos que expresa el exministro Pinzón. Primero, el argumento de los tratados, ¿cierto? Que aquí hace 50 años venimos acudiendo a estos tratados. Es necesario señalar que esos tratados son ilegales y anticonstitucionales. Así lo ha expresado el abogado Manuel Sarmiento en varias publicaciones a nivel nacional que se vienen haciendo frente a ese caso. ¿Por qué? Porque no permiten la presencia militar en el país, primero. Segundo, no son legales porque no han cursado nunca trámite constitucional en Colombia. El acuerdo de 1952 que estaba hablando el exministro Pinzón se da en el marco del TIAR, en el cual se enmarca es en caso de amenazas y de actos de agresión de cualquier Estado contra un Estado parte, lo cual desvirtúa poder aludir pues a estos acuerdos, a estos tratados para justificar en estos momentos la presencia militar. Primer hecho que quería desvirtuar de los comentarios del exministro Pinzón. Segundo, él está diciendo que la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad, que son las tropas que van a venir que llegaron a Colombia, son solamente para combatir el narcotráfico. No es cierto. Esas no son fuerzas especializadas en la lucha contra el narcotráfico. Todo lo contrario, se caracterizan en la guerra no convencional y en conflictos armados. Esas son las tropas que llegaron a este país, ¿sí? Entonces no vengan a echar cuento que es para luchar contra el narcotráfico, como lo han venido diciendo también con el Plan Colombia, que nunca terminó combatiendo la finalidad en esta política contra el narcotráfico y que además es una ley norteamericana. Y yo le preguntaría al exministro Pinzón, o sea, ¿sí o no está violando la Constitución el presidente Duque? Yo digo que sí. Me gustaría saber si él dice que no, ¿por qué no está violando la Constitución? Porque no hay ningún artículo en la Constitución colombiana, como lo dice el presidente del Senado, que le está diciendo que está despistado, que se permita pues la presencia de tropas norteamericanas en Colombia. Claro, a Juan Urrea, a Julián Rodríguez y también a nuestra invitada Carolina Torres, gracias por estar en Golpe de Opinión.